Conversando. ¿Qué tal? Bienvenidos a Conversando. Este fin de semana hay un tema muy importante en la agenda político-electoral de México. Por eso hemos decidido invitar a Guadalupe Acosta Naranjo, un hombre de gran trayectoria en la izquierda mexicana, en muchos de los momentos del PRD, cuando Andrés Manuel López Obrador era opositor. Él estuvo al lado durante las elecciones que perdió el PRD frente al PAN, cuando Felipe Calderón logró la presidencia de la República, en el plantón del PRD, con la cabeza de López Obrador al frente de este plantón, por supuesto, el gobierno legítimo que encabezó el que hoy es presidente de la República. Por eso quiero darle la bienvenida. Guadalupe Acosta Naranjo, bienvenido. Independientemente del resultado de la marcha que ha convocado el presidente López Obrador, gobernadores de Morena, por supuesto la candidata como que suena como una de las corcholatas de López Obrador, ahora actualmente jefa de gobierno de la Ciudad de México, independientemente de esta marcha de los seguidores del partido Morena y del presidente, esta marcha es en respuesta a la que convocó la gente, la sociedad civil y sí, algunos integrantes, por supuesto, de la oposición para salir a defender al Instituto Nacional Electoral. Es una respuesta a esta marcha, es efectivamente un informe sobre los resultados del cuarto año de gobierno del presidente López Obrador y trazar la trayectoria hacia dónde vamos o qué significa todo lo que estamos viviendo este fin de semana en territorio mexicano. Es evidentemente una respuesta política del presidente de la República a la movilización tan inmensa, tan intensa que se dio el domingo 13. Los informes, ya perdí el número de la cuenta de cuántos informes ha dado. Me parece que da uno cada 3 meses, más uno cada mañanera. Es como una mañanera plus sus informes. Entonces no es en verdad un acto de rendición de cuentas como el que se presenta ante el Congreso de la Unión, de acuerdo a la Constitución, sino es más bien un acto de afianzamiento político de él mismo. Entonces, sin duda es un acto de respuesta a la movilización que no deja de ser paradójico que desde el Poder Ejecutivo se convoque a una gran movilización en respuesta a una movilización ciudadana. En vez de sentarnos a dialogar, a conversar para buscar encontrarle una salida a las diferencias que hay hoy entre el Poder Ejecutivo y un sector de la población, pues no, lo que se intenta es buscar responder, como diciendo, a mí nadie me va a quitar el monopolio de la movilización, a mí nadie me va a quitar la denominación de que soy el rey de la calle, el dios del Zócalo, nadie lo hará mejor que yo, y desde el poder presidencial, y desde 22 gobernadores, y desde 1,300 municipios, y desde la mayoría de la Cámara de Senadores, y de diputados, y de sindicatos afines, pues van a hacer una movilización muy grande, sin duda, muy, muy fuerte, el próximo domingo, como respuesta a la movilización ciudadana. Guadalupe, pero fue muy criticada la reacción, por supuesto, de Morena y de los seguidores del presidente, incluso el propio presidente, a los calificativos para decir que eran acarreados los que fueron a la marcha del Instituto Nacional Electoral, que eran fifís, que eran corruptos, porque había muchísima gente que incluso no es seguidor de ningún político, de ningún liderazgo de los que hoy suenan como candidatos a la presidencia. Sin embargo, pues resultaron con estas descalificaciones, pero también hay muchas descalificaciones hablando de acarreados ahora para la gente que efectivamente sale a la calle porque quiere expresar su respaldo al gobierno en turno. ¿De qué nos sirve esta polarización? ¿Qué ganamos con esta polarización? ¿Qué gana el presidente de la República porque es el primero en dividir a los mexicanos? Pero ¿qué ganan los partidos políticos? Y al final, ¿qué ganamos los mexicanos al estar tan polarizados con estos encuentros, con estos discursos tan contrastantes, tan agresivos en muchos de los momentos de un lado y del otro? Pues yo creo que el país no gana nada y que él lo hace como una estrategia política que ha usado desde hace muchos años y que se ha agudizado a partir de que ganó la presidencia de la República. La sociedad no gana nada. La sociedad no merece polarizarse. Estamos llegando
a momentos como los que vivimos o los que se vivieron en 1968, donde el gran movimiento estudiantil del 68 lo que pedía era diálogo público. Ustedes que son reporteros acuciosos y que dan seguimiento a la vida nacional, pues no había sucedido que el presidente de la República no se reuniera con la oposición durante los años de su mandato. Estamos en el cuarto año de gobierno y es momento en que el presidente no se reúne con los dirigentes de los partidos de oposición, con los líderes parlamentarios. El propio presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, que es al mismo tiempo presidente del Poder Legislativo en México, porque la Cámara de Diputados preside al Congreso de la Unión, ha solicitado audiencias y no lo han recibido. Bueno, gobernadores, el bloque de la Alianza Federalista de Gobernadores le solicitó 10 gobernadores y no se reunió. Pero ya deja eso. Madres de víctimas de la violencia, madres buscadoras de sus hijos que andan desaparecidos, que los están buscando por todos lugares, feministas, ecologistas. No se reúne con nadie con el que no sea alguien dispuesto a pensar igual que él. Y eso está mal. El presidente es presidente de todos los mexicanos, no solo de los que votaron por él. Y debería de, una vez que ha conquistado legítimamente el poder, porque él ganó la elección con una gran legitimidad, pues debió haber llamado a la reconciliación nacional bajo su conducción, porque él tenía el derecho y tiene el derecho legítimo de empujar un proyecto de país, pero debe de reunirse con los que no piensan exactamente igual que él y encontrar una forma de colaboración. Pero en vez de eso, yo digo que el presidente, después de la movilización tan grande, en vez de extenderle la mano a los ciudadanos, les está enseñando el puño. Y eso es nocivo para la democracia y para el país. Guadalupe, tú conoces al presidente López Obrador antes de que fuera presidente del Partido de la Revolución Democrática, ya hace muchos ayeres. Tú lo conociste cuando era opositor. Él mandó al diablo a las instituciones en este discurso muy polémico cuando era opositor, pero hoy ¿consideras que está mandando al diablo a las instituciones cuando quiere deshacer todos los organismos, por ejemplo, el INE, que son independientes, que cuando manda al diablo a cualquier institución que presente un informe de que su gobierno no está dando los resultados que debería, cuando pasa por encima, por ejemplo, del Instituto Nacional Electoral, está mandando al diablo a las instituciones y el Estado, hoy que es presidente, para desmantelar este sistema de gobierno en México? Es que el presidente está convencido, lo creo yo, por lo que lo conozco, que quien no piensa como él y su proyecto inmediatamente son trasladados al recinto de traición a la patria. Debemos de pensar como él, cuando en verdad México es muy plural y muy diverso. Él representa al Poder Ejecutivo y sin duda ganó la elección con legitimidad. Pero millones y millones de mexicanos no fueron a votar por nadie y otros millones de mexicanos, en un 47% del 100 que votó, votaron por opciones distintas. O sea, él es la primera minoría del país, él no es la mayoría absoluta. Y siendo la mayoría absoluta, de todos modos hay que respetar los derechos de las minorías. Creo que eso debería de ser en cualquier régimen democrático, pero no es lo que está pasando hoy. Y cuando alguna institución autónoma no le parece a él cómo actúa, intenta sujetarla. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tanto costó para muchos defensores de derechos humanos, que se creara primero y que se fuera fortaleciendo paulatinamente con facultades y con recursos para cuidar los derechos de los ciudadanos, no los derechos del gobierno. La Comisión de Derechos Humanos sirve para cuidar los derechos de los ciudadanos, no del gobernante. Bueno, pues ya vemos cuál es su triste papel. Ahora el INAI, después el INE, y si algún juez llega a resolver algo que no le parece a él, inicia la agresión. Entonces, deberíamos de tratar
de contestar a esta polarización que el presidente nos plantea todos los días con una estrategia, creo yo, sana para el país. Debemos de volver a dialogar entre los mexicanos por las vías democráticas y del diálogo, buscar salidas a los grandes problemas que tiene el país en muchos aspectos, y en materia democrática encontrar algo que deje satisfecho al conjunto de los actores políticos, intentar imponer una reforma electoral de las reglas de la democracia solo por una parte, y más cuando esta parte es la que tiene el poder público, es algo que no se había hecho en México durante los últimos 40 años y era parte de nuestra tradición y de nuestra evolución. Yo le haría un llamado al presidente de la República a que se serene y a que busquemos el diálogo, no buscar desaparecer a quienes no pensamos como nosotros. Nosotros no odiamos ni le tenemos rencor a quienes votan por Morena. Son mexicanos y tienen todo el derecho, pero mal haríamos nosotros en querer tener esta circunstancia. No lo vamos a hacer y espero que el presidente rectifique y sepa que acá habemos millones de mexicanos que tenemos nuestros derechos y que queremos dialogar para encontrar una salida pacífica y democrática a la situación que estamos viviendo. Esta semana viene un debate crucial sobre defender o no al Instituto Nacional Electoral tal como está conformado. Hay una propuesta chiquita, entre comillas, para rasurar toda la cúpula de los OPLES y que quede la parte operativa, rasurar el gasto que tiene el Instituto Nacional Electoral, tal vez el segundo más caro en América Latina, un área de oportunidad, pero también para regresar, por ejemplo, a la Secretaría de Gobernación, los padrones de electores, información valiosa en términos electorales. Quiero preguntarte, ¿hay confianza en este momento en el PRI para que no le dé los votos necesarios para reformar constitucionalmente o ni siquiera las leyes secundarias? Y si esto va a terminar topando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿cuál es la fortaleza del INE frente a este embate que se le está haciendo en el legislativo? Yo creo que no existe ese riesgo hoy. Bueno, hay que estar atentos, pero además todo eso que me dices lo podemos resolver. Por ejemplo, quitar a la cúpula del INE, pues se van en abril, el 3 de abril se va Lorenzo, Ciro y otros 2 consejeros. Y ya hubo 4 que se nombraron recientemente que contaron con los votos unánimes de Morena. Por lo menos 4 de los 11 fueron aprobados unánimemente por Morena. Estos otros 4 que se van el 3 de abril. O sea, ¿para qué descabezar lo que tendrá una salida normal y legal en las próximas semanas y buscar ahí encontrar un acuerdo razonable para que quienes presidan el INE no estén subordinados a ningún partido político, ni de oposición, ni el del gobierno, pero mucho menos al presidente de la República? Si quieren quitar diputados pluris, pues lo primero que debe hacer el presidente es cambiar su propuesta, porque la propuesta que mandó o que le hicieron firmar, yo creo que no la había leído con detenimiento, pero que hasta donde sé, uno de sus artífices fue Pablo Gómez. Lo que hace es que los diputados se reducen de 500 a 300, pero ahora todos son de RP. Y el presidente dice, vamos a quitar los pluris. Y no sabe que lo que firmó, lo que está en comisiones, su propuesta, propone que todos sean pluris. Bueno, por lo menos que alguien le informe. Pero si así fuera, podemos discutir la reducción del Congreso. Yo no creo que hubiera demasiado problema. Solo que estamos a unas semanas de iniciar el proceso constitucional electoral. Están queriendo legislar cuando ya está el juego echándose en marcha. Él mismo echó a andar a sus precandidatos, para no decirles de la fea manera como él le dice. Y sus precandidatos andan todos los fines de semana recorriendo el país. Él adelantó el proceso y cuando el proceso ya arrancó, quiere cambiar las reglas. Eso no me parece sensato y además las quiere cambiar unilateralmente. Yo creo que deberíamos efectivamente hay muchas cosas que mejorar, no dudo. Nada es inamovible. Cuando nosotros decimos al INE no se toca, no es que no haya cosas que mejorar, lo que decimos, no debemos de tocar la autonomía del INE, las reglas básicas del INE, pero si se tratara de mejorar, pues que nos haga propuestas sensatas, las discutimos y de manera sensata las resolvemos, pero no de esta manera.
pero conociendo a Andrés Manuel, perdóname que te insista, ¿tú en algún momento o los integrantes del PRD vislumbraron que había un intento por debilitar la democracia, las instituciones, desmantelar el sistema de gobierno? Te lo pregunto abiertamente, ¿ves en riesgo la vida democrática en México? Sí, sí, claro que sí, y por su propia propuesta. Tiene muchos aspectos graves la propuesta. Algunos pudieran discutirse, pero, por ejemplo, que el padrón electoral vuelva a trasladarse a la Secretaría de Gobernación sería un gravísimo retroceso. Los datos de los ciudadanos están resguardados y han sido resguardados de manera correcta por el Instituto Federal Electoral, por el Instituto Nacional Electoral, mediante su brazo, que es el Registro Federal de Electores. Es lo que la gente utiliza como cédula de identidad en el país. Por cierto, ahí se va 30% del gasto del INE. Este gasto que se dice que es excesivo, no dicen que una de las tareas de este recurso no es para los sueldos de Lorenzo, es para que se elabore la credencial para votar con fotografía que nadie cuestiona. Todo el mundo confía en su INE. Bueno, eso sería muy grave, pero lo otro más grave es que después de la crisis del 88, de cuando se cayó el sistema político en México, que presidía, por cierto, un personaje que hoy es héroe en Morena, Manuel Bartlett, era el secretario de Gobernación. Decidimos, después de años y de muchas luchas de gente de todos los espectros políticos, poner un árbitro imparcial que no fuera del miembro del gobierno. Ahora el presidente nos propone elegir, en vez de 11, 7 consejeros del INEC, le llama él, para ponerle a lo del INE una sigla más que es la C de consultas. Bueno, pero él dice, ahora el presidente podrá proponer 20 nombres y luego que el Congreso de la Unión proponga otros 20 nombres, donde él tiene mayoría, y luego que el Poder Judicial proponga otros 20 nombres, que son el Poder Judicial, o sea, de los 60 que se van a proponer, él propone la inmensa mayoría, pero suponte tú que el Poder Judicial y el Poder Legislativo proponen gente con consenso de todos. Con los 20 nombres que propone el presidente de la República, Morena puede hacer una planilla, hacerles campaña a esos 7 personajes con todo el poder del Estado mexicano por todo el país, con sus maquinarias de movilización, porque los ciudadanos no tienen, los ciudadanos académicos que quieren ser, no tienen esa posibilidad de recorrer los 2.400 municipios en solamente 2 meses. Es una cosa increíble. Bueno, puede suceder que el presidente ponga a los 7 integrantes del Instituto Nacional Electoral y de Consultas. O sea, ya no quiere un Manuel Bartlett, ahora quiere 7. Eso sería un terrible retroceso. No lo deberíamos de permitir. Guadalupe, tenemos que ir a una pausa, pero te dejo en el tintero. ¿Qué va a pasar si se hacen estas modificaciones en el Instituto Nacional Electoral? ¿Hay riesgo de ingobernabilidad en México si es que se dejan leyes inconclusas que pudieran resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Vamos a una pausa, volvemos. Seguimos en Conversando. Guadalupe Acosta Naranjo, vamos a hablar de varios temas. Para empezar, por supuesto, quiero invitar a toda la comunidad a que siga esta transmisión porque vamos a platicar, por supuesto, de los candidatos de Morena y quiénes pueden ser los candidatos de la oposición, si realmente se puede lograr un candidato de unidad para enfrentar al candidato de Morena. Vamos a seguir aquí en Conversando. ¿Cómo ves el proyecto de gobierno de México? ¿Cómo ves los resultados del México que se está trazando hoy por hoy a partir del Andrés Manuel en el PRD versus el Andrés Manuel ahora en Morena? Que mucho de lo que por lo cual él luchó, ahora lo abandonó. Esto de los órganos electorales, la gran reforma del 96 se aprobó con él siendo presidente nacional del PRD. El presidente nacional del PRD en octubre de 1996, cuando se nombró a José Woldenberg como presidente de la entonces IFE, se llamaba Andrés Manuel López Obrador
y él participó de manera directa en las negociaciones y avaló esos acuerdos. Por cierto, después de eso, en 1997 el PRI perdió al siguiente año la mayoría de la Cámara de Diputados y la Ciudad de México, que se votaba por primera vez. Y en el 2000 con Pepe Goldenberg, el PRI perdió la presidencia de la República y la ganó el PAN con Vicente Fox. ¿Cómo pueden decir que Pepe llegó a hacer fraude para el PRI si el PRI perdió las dos siguientes elecciones? El INE no decide quién gana, lo decidimos los ciudadanos. El INE lo que tenía que hacer era contar bien los votos y poner reglas de equidad. Y eso sucedió tanto que quien estaba en el poder tuvo que salir de la presidencia. Entonces, esa lucha la abandonó él. Y otra que a mí me duele demasiado, pues el papel de los militares en la vida nacional. Con él, que se cansó de decir en su campaña que en 6 meses retiraría a los militares de nueva cuenta a los cuarteles, hoy nos lo está dejando en la Constitución de manera permanente. Eso no fue lo que prometió. Y también me duele que no vea a los niños con cáncer y que se persigan a migrantes y que no se reciba a las víctimas de la violencia. Son muchas causas las que ha abandonado Andrés Manuel, por desgracia, porque él tenía la legitimidad y los votos para hacer un gobierno de otra dimensión, y lo que hoy estamos mirando es un retroceso, no un avance del 2018 hacia el futuro, sino un retroceso acelerado hacia los años 70 que habíamos logrado superar con un gran esfuerzo ciudadano y que hoy, por desgracia, estamos retrocediendo. Nuevamente, pues hacer este hincapié, por ejemplo, de la agenda social para tratar de desarrollar, de sacar de la pobreza a miles de mexicanos. Hoy vemos resultados, sí, después de la pandemia, pero con más número de pobres. Realmente se ha reducido la pobreza, ha tenido mayor acceso la gente a un mejor nivel de vida, porque hoy por hoy pues no hay seguridad social que alcance para los mexicanos. Está desmantelado este sistema de salud, no tenemos acceso a los medicamentos. ¿Cómo ves precisamente el acceso a una mejor economía, reducir el número de pobres, incluso hasta el salario, un tema importante en esta agenda, seguridad, salud y, por supuesto, educación? En el tema de los programas sociales, los que él tiene, yo creo que van en un camino que cualquier gente desearía. Había que hacerle algunas modificaciones, pero adultos mayores, que es el programa estrella de él, bueno, ese programa surgió en 2007. Lo propuso el coordinador de los diputados del PRD y fue aceptado por el PAN y por el PRI, se llamaba Javier González Garza. Y fue en 2007 cuando se comenzó a implementar el programa a nivel nacional de adultos mayores. Hoy Andrés lo ha venido ampliando, qué bueno, pero no es una idea exclusiva de él. Es un asunto que por lo demás necesitó los votos del PRI y del PAN. Como hoy que se han incorporado propuestas de Morena en la Constitución, también ha necesitado y ha tenido los votos del PRI, del PAN y del PRD. Son programas que han tenido una fuerza mayoritaria. Solo que nosotros proponemos que no sean solo para crear clientelas, sino que generemos nuevas condiciones de trabajo digno que permitan que la gente no esté esperando la beca para sobrevivir, sino tenga las capacidades propias de progresar, de avanzar, de trabajar. Eso es con un salario digno. Una cosa que yo le reconozco es el tema del salario mínimo. Creo que ese ha sido una de las cosas que mejor han beneficiado a las clases más desprotegidas, es con el salario mínimo, y se ha demostrado que no ha causado un trastorno generalizado de la economía, no. Lo que hoy tenemos de problemas en la economía es porque los empresarios no tienen las seguridades en su inversión, porque no hay certeza jurídica, porque se echó para atrás mediante una consulta patito una inversión que era gigantesca como la del aeropuerto, y se ha venido dando poca certeza a quienes invierten en energías limpias. En fin, no hay un ánimo de inversión y no hemos crecido más, no por el salario mínimo, sino porque el presidente de la República no hace las cosas de acuerdo
con los cánones de seguridad que deben de tener inversionistas y trabajadores, sino a su capricho. Y eso me parece ha hecho que no tengamos un crecimiento económico suficiente. Hemos tenido más bien un decrecimiento. Todavía no llegamos a los niveles del Producto Interno Bruto per cápita que asumió el presidente de la República en diciembre de 2018. Estamos por debajo de diciembre de 2018. Ya han aumentado 4 millones de pobres más, según las cifras del propio gobierno, del propio INEGI. Pero en esas cosas es cuando yo digo, presidente, todo mundo queremos salir adelante. Todo mundo quisiéramos que hubiera mejor educación, mejor salud. ¿Por qué no? ¿Por qué se niega a sentarse y a que este sea un esfuerzo de todos, no solo de usted? Porque además los impuestos que usted maneja, las becas que usted da, no las da de su bolsa, son de los impuestos de los mexicanos. Pero ustedes mandan decir que es el dinero de Andrés Manuel, el apoyo de Andrés Manuel. Eso es absolutamente inapropiado, porque los recursos públicos son producto de la gente y no pueden utilizarse para apuntalar la imagen de un partido o de un personaje, por más presidente de la República que sea. Guadalupe, leyéndote, siguiéndote en redes, escuchando tus posicionamientos, dices que todavía no hemos visto la peor cara de López Obrador, una idea que pues se repite, que se analiza desde varios ángulos en el sector empresarial, por supuesto en la agenda de la oposición mexicana. Incluso la Iglesia Católica ha reaccionado como pocas veces la hemos visto, por ejemplo, para defender al Instituto Nacional Electoral, pero te lo pregunto abiertamente, tú que lo conoces, que sabes cuál era el proyecto de México, ¿no hemos visto la peor cara de López Obrador? Sí, yo he dicho que no hemos visto todavía la peor versión de Andrés. Conforme han venido pasando los meses y los años, Andrés Manuel ha sacado y acentuado los rasgos más perniciosos de su personalidad y de su visión de la vida política y económica. Y me preocupa mucho el 2024. ¿Por qué? Porque esta gran movilización que se dio en más de 60 ciudades, efectivamente ciudadana, que no se convocó desde el poder, sino que se convocó desde organizaciones sociales a las cuales se fueron sumando muchas personas a lo largo de esas 2 semanas de convocatoria, que fue muy grande. A esa el presidente le responderá el próximo domingo con una marcha de Estado, con una marcha desde el poder. Y yo digo, bueno, ayer perdieron su votación en el BID, en el Banco Interamericano, y lo que hicieron fue desconocer y lamentar y maldecir a los países de América Latina que escogieron otra opción. Países de América Latina que dicen los simpatizantes de Morena, lideré a Andrés. ¿Verdad? Si supuestamente era tan el líder, ¿por qué no? Siendo que su carta, por cierto, era una carta muy respetable. No tiene nada que ver con la propuesta que hizo el presidente, porque ahí hay sin duda capacidades propias, sino del ambiente que tiene el presidente en América Latina. Bueno, ¿por qué digo yo que eso es peor? Porque el presidente no ha reconocido nunca una derrota, ni siquiera la del BID. Cuando él no reconoció siendo opositor, tenía un impacto en la vida nacional. Pero no será lo mismo si no lo reconoce siendo presidente de la República, jefe de las instituciones, jefe de las Fuerzas Armadas. Eso puede poner en grave riesgo la estabilidad de la República. Y por eso es tan lamentable que un árbitro electoral sea tan lastimado y cuestionado. Ese árbitro que contó sus votos y los votos de los 22 gobernadores que él tiene, y de los 1,300 municipios que gobierna Morena, y de la mayoría de diputados y de senadores, que ha habido elecciones muy cerradas y donde va ganado Morena y le dan el triunfo a Morena. No hay un solo caso de Morena acusando de fraude a nadie hoy, de los últimos 4 años. Y aún así insiste en cambiar al árbitro. Si en el 2024 el árbitro reconoce un triunfo de un bloque opositor, ¿qué va a pasar con el presidente? ¿Qué va a pasar con las Fuerzas Armadas?
¿Qué va a pasar con el poder del Estado y sus gobernadores? ¿Qué va a pasar con la delincuencia organizada? Yo espero que el presidente valore muy bien lo que estamos viviendo y no vaya a cometer la imprudencia de quererse perpetuar por la vía antidemocrática si los ciudadanos ganan la elección. Lo sorprendió lo masivo de las movilizaciones. A todos nos sorprendió. A mí me sorprendió que fui de los convocantes. Yo esperaba una gran movilización, pero no de esta dimensión, sin duda. Por esa razón, creo que el presidente, viendo con olfato político que tiene, claro que ve la posibilidad de perder. Y en vez de pensar cómo haya una elección equitativa, está mirando cómo él gana la elección a la buena o a la mala. Y ha sido muy polémica la reforma en materia de seguridad para que la Sedena, las Fuerzas Armadas, tengan bajo su mando a la Guardia Nacional. Yo te pregunto, ¿quién es leal a quién? Hoy el presidente López Obrador obedece al ejército o el ejército está comprado por parte del presidente López Obrador y en consecuencia, teniendo en consideración la situación política que se ha vivido en regímenes como el de Nicaragua, como el de Cuba, como el de Venezuela. ¿Quién es leal a quién? ¿El presidente al ejército o el ejército al presidente? Yo creo que sigue mandando el presidente. Hay algunas tesis de que lo que el presidente está haciendo es cumplir los caprichos de algunos militares. No, yo creo que lo que hace el presidente es darles canonjías, concesiones que no se habían dado nunca y que quiere formar un bloque político y militar para lo que viene en el 24. Y por eso ahora los miembros del ejército tienen tantas facultades en temas que la Constitución no les permitiría, no solo en el de seguridad, que en ese podría haber un debate sobre qué tan necesario es que en esta etapa el ejército apoye al gobierno civil, cuando hay una fuerza de la delincuencia como la que estamos viviendo. Pero oye, se plantan árboles, se hacen aeropuertos, se hacen trenes, se dan fábricas, reparten gas. Bueno, ¿de qué se trata? Tienen el control de las aduanas. No es correcto. Esas son cosas para el poder civil. Si los militares se acostumbran a tener tanto poder y tanta fuerza administrativa de cosas tan estratégicas para el país, pudiera ser que los estemos llevando a una tentación que nadie debería de desear. Yo espero que la disciplina de las Fuerzas Armadas respecto a las fuerzas civiles sea de tal tamaño que nos permita que ellos entiendan que no deben de participar en cosas políticas. Me molesta que a veces anden ya en aviones militares haciendo giras o que el jefe de la Guardia Nacional esté en un mitin de Morena. Esas son cosas muy, pero muy peligrosas que debemos todo el mundo de poner una alerta por el bien de la República. Sin embargo, López Obrador hoy es quien es porque había muchos políticos que trabajaron con él desde que estaba en Tabasco como jefe de gobierno, cuando empezó a buscar las candidaturas a las elecciones presidenciales. Tú mismo lo conociste cuando perdió la elección frente a Felipe Calderón en el plantón, en el gobierno legítimo. ¿En qué momento tú te diste cuenta que tenían caminos diferentes y decides apartarte de él? Fíjate que yo no creí que llegáramos a los grados de hoy. Ya con lo que teníamos de diferencia era suficiente para que agarráramos caminos distintos. Pero yo nunca pensé en aquel tiempo que fuese echar mano de los militares, por ejemplo. De esto. Nunca nos lo comentó, nunca lo discutimos. Más bien lo que teníamos nosotros en el debate era cómo lográbamos que la decisión que había tomado el presidente Calderón no fuera permanente, sino fuera un acto transitorio de ayudar en la crisis de seguridad pública que le tocó enfrentar al presidente Calderón y luego se retiraran y fueran sustituidos por policías civiles. Fuera un acto de transición. Bueno, el presidente no solamente no está haciendo eso, está haciendo una cosa absolutamente distinta, queriendo dejarlos de manera permanente. Eso no me lo imaginé.
No me gustó cuando en la campaña mismo tuvimos diferencias eh, sobre cómo llevar de mejor manera la campaña. Yo no estuve de acuerdo que no fuera al primer debate, por ejemplo. No estuve de acuerdo que no se recurriera más a la figura del ingeniero Cárdenas. No estuve de acuerdo que cuando Patricia Mercado abrió la posibilidad de declinar por Andrés Manuel, no lo aceptó. Fuimos teniendo diferencias tácticas sobre cómo llevar la campaña. Y cuando pasa la elección y él perdemos por medio punto, porque a mí me consta que eso fue lo que nos dio la encuesta de salida de IMO, que es una encuesta de Guadalajara, de la cual nada más teníamos conocimiento él y yo, porque él me encargó a mí esa encuesta y yo le pasaba a él los resultados que a mí me daban. IMO nos dejó al final medio punto abajo. Pero hay un margen de error en todas las encuestas y por lo tanto me parecía sensato que exigiéramos un recuento voto por voto para dilucidar el tema y fue lo que hicimos. Presentamos un recurso para pedir que hubiera recuento total. No hubo recuento total, se abrieron 12,000 casillas que no eran pocas y en esas no cambió significativamente nada. Y eso que eran las casillas que nosotros más impugnábamos en el tema. Cuando el tribunal resolvió y él solicitó a los legisladores de la coalición, del PRD, del PT y de Convergencia en aquel tiempo en Movimiento Ciudadano, que impidieran la toma de protesta, ahí comenzó la diferencia aún mayor. Porque siendo yo secretario general del partido, le dije en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional que no era correcto. Que una cosa es que hubiéramos interpuesto un recurso, que hubiéramos exigido el voto por voto, que nos hubiéramos movilizado de manera pacífica como lo hicimos, pero cuando el tribunal resolvió quién era el presidente, intentar impedir que el presidente designado o legitimado por el máximo órgano judicial electoral del país, eso era un acto de golpismo. Tuvimos una discusión en el comité, finalmente se votó, 5 personas y yo más del comité votamos en contra de su propuesta, perdimos la votación y ahí nos comenzamos a separar, porque yo le dije que eso era ir incubando el huevo del autoritarismo y que yo no lo compartía, que yo no era golpista y que aunque no me hubiera gustado la elección, aunque hubiera habido inequidad, aunque él cometió también muchos errores como los que dije, una vez resuelto quién era el presidente, nosotros no podíamos hacer eso. Vino lo del gobierno legítimo, yo ya voté otra vez en contra, eso a mí ya me parecía una opereta, no me parecía que era la vía adecuada, y comenzamos a tener diferencias hasta que terminamos distanciándonos definitivamente. Guadalupe, tú conoces perfectamente a Marcelo Ebrard, a Adán Augusto López, a Claudia Sheinbaum. En realidad, ¿quién es el candidato o la candidata de López Obrador rumbo al 2024? Mira, quien es su candidata se llama Claudia Sheinbaum. Quienes están ilusionados con Marcelo Ebrard están ilusionados. No tiene la menor posibilidad porque Andrés no es Juárez, Andrés es Calles. Andrés quiere el maximato y está buscando tener a la persona más confiable e incondicional para él. Por eso es ahí. Y el candidato de la oposición debe de salir de un proceso en el cual todos los que aspiren desde la oposición se anoten, recorran el país, hagan debates, creen estructura, se vote por los ciudadanos y quien sea electo, ese sea el candidato de todas y de todos nosotros, hombre o mujer. No poner condiciones. Puede haber precandidatos de los partidos, del PRI, del PAN, del PRD, incluso de MC, que si gana la elección sea el que queda. Puede haber candidatos que despunten de la ciudadanía en los próximos meses, o puede haber rupturas de Morena. Pero aquí no debe de haber dedazo. Con Andrés va a haber dedazo. Andrés va a designar a su sucesor o a su sucesora. Acá, aprendiendo de la gran movilización, debemos de apostarle a que los ciudadanos sean los que resuelvan la candidatura opositora y no las cúpulas partidistas. Si eso lo hacemos, él o la candidata que salga electo por el bloque opositor con esta gran unidad tendrá la fuerza suficiente para enfrentar a la candidata del Partido de Estado. ¿Ese candidato o candidata realmente le puede ganar al candidato de López Obrador o 2024
está definido y en todo caso, como dices, puede haber un riesgo de ingobernabilidad? Si Andrés, yo creo que no, espero que, que el INE cuente los votos. Lo que me preocupa no es tanto eso, va a haber mucha inequidad. El presidente se va a meter en la campaña hasta los codos, va a recorrer, incluso yo pienso que si se logra esta gran unidad y este mecanismo, el presidente va a pedir licencia, va a dejar a Dan Augusto a cargo y él se va a ir a recorrer, a hacer campaña con su corcholata. Hasta ese grado podemos llegar, por eso digo que no hemos visto al peor Andrés Manuel. Por eso acá debe haber la máxima unidad de los partidos políticos, de los 4, de Ciudadanos y de posibles rupturas, y que sean los ciudadanos los que lo elijan. Lo que me da miedo es que el presidente, lo que tengo temor y me da miedo, es que el presidente, si pierde, no reconozca. Y ahí se puede abrir una crisis constitucional. En Estados Unidos, el ejército no le hizo caso a Trump. Aquí no estoy todavía tan seguro de que estemos con esa posibilidad, que es la que yo deseo. Gracias por acompañarnos. Conversando con Guadalupe Acosta Naranjo. Nos vemos en una próxima entrega. Pásela muy bien.